maravilloso el poder hablar de Cristo. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como así también estamos enviando un cordial saludo a todas las hermanitas que se han conectado para que juntas podamos alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Eso es nuestro alimento espiritual. Aleluya. En esta hora vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos permite de estar nuevamente aquí para poder compartir los versos de la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Padre bueno que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia, Padre amoroso, para poder hablar, Señor, de ti, porque sabemos que tu palabra es la única que nos habla acerca de lo que tú eres en nuestra vida, Señor, de lo que tú quieres que nosotros podamos aprender. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control en estos momentos, que seas tú el que nos ayudes. Padre bendito, toma mis labios, toma mis pensamientos, toma mi corazón, y para que puedas hablar de tu palabra bendita. Te pedimos con todo nuestro corazón que tú derrames bendiciones en estos momentos y que podamos llegar, Señor, a aquellos hogares que están necesitados de tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. En esta tarde, amadas hermanas, yo quiero compartir unos versos de la palabra que es en el libro de San Juan, en el capítulo 9. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del 1 al 3, y después pasamos y leemos del 6 al 12. Aleluya. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando pasaba Jesús, vio a un ciego de nacimiento. Maestro, le preguntaron sus discípulos, ¿por qué nacería ciego este hombre? ¿Sería por sus pecados o por los pecados de sus padres? Ni una cosa ni otra, respondió Jesús. Nació ciego para que el poder de Dios se manifestara. Pasamos al verso 6. Entonces escupió en tierra, formó lodo con la saliva y se lo untó al ciego en los ojos. Ve y lávate en el estanque del Siloé, le dijo. Siloé quiere decir enviado. El hombre fue al estanque, se lavó y regresó viendo. Los vecinos del ciego y los que lo conocían como pordiosero se preguntaban, ¿no es ese el hombre que antes pedía limosna? Algunos decían que sí, otros decían que no. No puede ser el mismo hombre, pensaban, pero en verdad que sí se parece a él. Mas el pordiosero decía, yo soy aquel hombre. Al preguntarle cómo era que veía y qué había sucedido, él respondió, un tal Jesús preparó lodo, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme al estanque del Siloé. Lo hice y ahora veo. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. Y él respondió, no sé. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea la palabra del Señor, amados hermanas, que en esta tarde nos están escuchando. Aleluya. A través de este pasaje que nosotros leímos, nos podemos dar cuenta, hermanas, que hay dos grupos de personas. Las que están ciegas físicamente y que por misericordia recobran la vista. Y las que miran, las que tienen vista y están ciegas espiritualmente. Nosotros sabemos que un ciego, por ejemplo, un ciego carece de visión. Y un ciego físicamente es aquella persona que desconoce todo lo que le rodea.
Él no puede describir, por ejemplo, la forma del sol. No puede decir cómo son las estrellas. No puede él decir cómo son las flores ni qué color son las flores. Inclusive él no puede decir cómo son los rasgos de su rostro o los rasgos de los rostros de sus familiares. Él desconoce todo lo que existe. En Deuteronomio 28, 29 encontramos un pasaje que dice: andarás a tientas en medio del día, de la manera como un ciego anda en oscuridad. O sea que un ciego físicamente puede tener sus ojos, pero anda en oscuridad porque no distingue nada. Y es triste y lamentable para el ser humano que sea ciego, porque puede estar enfrente de un precipicio, puede estar corriendo peligro y él no se da cuenta de lo que está a su alrededor. Amén. El ciego se constituye como un objeto que cualquier persona lo puede tomar de un lado para otro y él no se da cuenta. La vida para él carece de importancia. Aleluya. Pues aquí en este capítulo nos habla de un ciego de nacimiento, dice. Y cuando el Señor Jesús se acerca a este varón, los discípulos inmediatamente le preguntaron: Señor, ¿y por qué nació ciego este? ¿Será por los pecados que cometió él o por los pecados que cometieron sus padres? Y él les dijo: ninguna de las dos cosas. Es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Aleluya. Y el Señor obró un milagro en la vida de este ciego. Ahora nosotros podemos analizar, por ejemplo, los pasos que tuvo que seguir este ciego para poder obtener la vista. Yo encontraba 5 pasos importantes. El primero, por ejemplo, dice que el Señor Jesús le untó lodo en los ojos. El ciego pues no sabía qué iban a hacer con él, ni mucho menos que le iban a untar lodo en los ojos. Dice que él se quedó quieto, no dijo nada y aceptó todo lo que el Señor Jesús le hizo. Inclusive él ni sabía que lodo le iban a untar en sus ojos, ni conocía lo que era lodo. Primer paso. Segundo paso, el Señor le dio una orden y le dijo: anda al estanque del Siloé y lávate los ojos. Decíamos que Siloé quiere decir enviado. Este varón obedeció, no replicó nada, no puso ningún pero, caminó sin ver, inclusive tal vez tropezándose. Tal vez pidió favor que lo ayudara, porque la palabra no describe qué distancia había donde estaba el Señor Jesús y donde se encontraba el estanque del Siloé. Quizá él pidió favor que lo llevaran a ese lugar. Pero algunas personas o inclusive nosotros podríamos haber pensado y decir: bueno, a mí me están diciendo que yo vaya al estanque si yo soy una persona que no miro. Para mí es algo difícil, algo que yo no puedo realizar, pero a mí me están diciendo que yo vaya. Mas sin embargo, dice la palabra, que este ciego obedeció. Este ciego empezó a caminar, pasándose todos los obstáculos y venciendo todos los obstáculos que se le afrontaban, porque su objetivo de él era recobrar la vista, tener la vista, saber lo que era ver. Amén. Número 3. La gente que lo vio era incrédula. Unos creían que él era y otros decían que no era él. Él declaró: yo soy el mismo.
solo que ahora veo, ahora palpo. Cuando él ya regresó, ya venía mirando, ahora yo palpo, dijo. Ahora yo me doy cuenta de todo lo que me rodea. Ahora puedo contemplar la grandeza de Dios. Y lo mejor de todo es que puedo caminar sin tropezar. Hoy soy una nueva persona. Número 4. ¿Cómo te fueron abiertos tus ojos?, le preguntaron. Bueno, dijo, un hombre llamado Jesús me untó lodo en los ojos, me mandó al estanque del Siloé para que yo me lavara. Yo obedecí, yo lo hice y ahora veo, dijo él. Él había obedecido la orden del Señor Jesús. Número 5. ¿Qué opinión tienes tú de él?, le preguntaron. Creo que es un profeta de Dios, que tiene algo especial. Este hombre replicó sin vacilar. Mientras los fariseos estaban discutiendo si él era el ciego o si no era él, si él era el pordiosero, si no era el pordiosero, dice que se realizó una disputa entre todos los fariseos que estaban ahí, que llegaron al extremo de mandar a llamar a sus padres de este varón para preguntarle que si en realidad él era el ciego. Y los padres dijeron, él es nuestro hijo, que era ciego también. Ahora, ¿quién lo sanó? Eso sí no lo sabemos. Sin embargo, dice la palabra que ellos sí sabían que Jesús había hecho el milagro, pero ellos tenían cierto temor de confesarlo, porque los fariseos habían, dice, amenazado para que no hablaran nada a favor del Señor Jesús. Pero ellos dijeron, pero Él es suficientemente grande para que ustedes puedan preguntarle. Pregúntenle ustedes a Él. Y le vuelven a preguntar al que había sido ciego. Lo que los fariseos no aceptaban era de que este milagro el Señor Jesús lo había realizado en un día sábado. Y le vuelven a decir, y de repente que los fariseos le dicen al que había sido ciego, ¿le vas a dar gracias a Dios? A Jesús no le vas a dar gracias porque Jesús es un pecador. Mire la sabiduría de este ciego como contesta. Bueno, dijo él, yo no sé si él es bueno o si él es malo. Lo que sí sé y estaba seguro era de que yo era ciego y que ahora veo. Con una certeza, con una seguridad, con una convicción, él dijo, yo reconozco que ese Jesús que todavía él no conocía a la plenitud, él me ha dado la vista. Aleluya. Entonces ya enojado, le vuelven a preguntar otra vez. Y a él se puso molesto este varón. Y si nosotros miramos el interrogatorio que le hacen a este varón en ese mismo capítulo, el 9:27, 9:27 dice, escúchenme bien, ya contestó él molesto, dice. Exclamó el hombre, ya se los dije una vez, ¿no me oyeron? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Acaso quieren convertirse en discípulos de Jesús? Tú eres discípulo de ese hombre, le dijeron, después de maldecirlo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este individuo no sabemos nada. ¿Cómo?, replicó el hombre. Qué extraño que ustedes no sepan nada de una persona que puede dar vista a los ciegos. Dios no escucha a los pecadores, pero a los que lo adoran y lo obedecen, sí los escucha. Desde que el mundo es mundo,
nadie había podido abrirle los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, no lo habría podido hacer. Cállate, pecador miserable, le gritaron. ¿Cómo te atreves a enseñarnos? Y así lo echaron de ahí. Y dice que el que había ciegos fue sacado. Pero todo este acontecimiento llegó hasta los oídos de nuestro Señor Jesucristo. Y en una oportunidad se le presenta y le hace una pregunta al que había sido ciego. Y le dijo, ¿tú crees en el Mesías? Y él le contestó, ¿quién es? Quisiera creer en el Señor. Pues lo has visto, yo soy el Mesías. Él inmediatamente dice que dijo, creo en ti, y lo adoró. Si nosotros nos damos cuenta, este varón había recuperado la vista físicamente, porque el Señor había operado un milagro en la vida de él. Pero también había dejado de ser ciego espiritualmente, porque en el momento en que el Señor Jesús se le presenta a él, inmediatamente él abrió su corazón y dijo, creo en ti. Y lo aceptó y lo adoró, dice. Si nosotros nos damos cuenta, este varón fue más sabio que los fariseos, aquellos que conocían la palabra, aquellos que les daban órdenes y que querían que les siguiera el ejemplo, pero estaban muy equivocados, porque ellos siguieron siendo ciegos espirituales. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo, yo he venido al mundo a hacer justicia, a dar vista a los que están ciegos de espíritu y a mostrar a los que creen que ven que están ciegos. Muchas veces eso es lo que pasa con aquellas personas que les presentamos a Cristo y ellos dicen, estamos bien, preferimos quedarnos ciegos y rechazan la oportunidad que el Señor Jesús les está brindando. Mas sin embargo, miren la enseñanza que nos da a nosotros este ciego. Aquel que no miraba, vio y se le cayeron la ceguera física y la ceguera espiritual. Aleluya. Esos fueron 5 pasos. Ahora esos 5 pasos apliquémoslo a nuestra vida. Amén. Número 1. Éramos nosotros ciegos espirituales. Cuando nosotros nacimos, por ejemplo, éramos ciegos espirituales. Pero en la misericordia del Padre, Él nos llamó, nos adoptó como hijos a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso el Señor Jesús en su palabra dijo, yo no los escogí, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Amén. Qué misericordia la que hemos tenido, amadas hermanas, de que el Señor nos haya escogido para que nosotros seamos hijos de Dios. Amén. Antes decíamos nosotros no éramos nadie, pero ahora somos pueblos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes desconocíamos la misericordia de Dios, pero hoy la disfrutamos a plenitud porque dejamos de ser ciegos. En el libro de segunda de Pedro, aleluya, dice la palabra que nosotros, dice, ¿a qué somos nosotros ahora? Ahora dice, ustedes en cambio hoy son linaje escogido de Dios, sacerdotes del Rey, nación santa, un pueblo de Dios que ha sido adquirido para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy somos hijos de Dios, hoy ya no somos nosotros ciegos espirituales. Aleluya.
Número 2, el Señor también a nosotros nos dio una orden. Así como le dio la orden a ese ciego, también a nosotros nos dijo. ¿Cuál fue la orden que nos dio el Señor? Que practicáramos la obediencia. Si nosotros conocemos los mandamientos, si conocemos los estatutos, si conocemos la palabra del Señor, tenemos que practicar la obediencia. Cuando nosotros, hermanas, vamos a entender el significado y la importancia de esta palabra, que juega un papel importante en nuestra vida espiritual, vamos a aprender a obedecer. Y el ejemplo más precioso lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él obedeció, dice. Y por eso dice que todas las oraciones de Él fueron escuchadas por el Padre, dice, en virtud, dice, de su ferviente deseo de obedecer al Padre en todo tiempo. Él obedeció en todo tiempo. Siendo aún el Hijo de Dios, Él tuvo que pasar, dice, tuvo que aprender por experiencia propia lo que es obedecer, cuando la obediencia implica sufrimiento. Dice. O quiere decir que el Señor obedeció y Él en todo su ministerio siempre sufrió. Pero a Él no le importó el sufrimiento, sino que a Él lo que le importaba era hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Nosotros, la palabra no nos describe, nosotros no conocemos cuáles serían todos los sufrimientos que el Señor pasó. Nosotros solo sabemos algunas cosas. Muchas veces nosotros tomamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo únicamente como una tradición, cuando la muerte de nuestro Señor Jesucristo debe ser recordada todos los días de nuestra vida, porque Él obedeció en todo, aún a través de puro sufrimiento. Recordemos nosotros únicamente cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, cuánto sufrió Él por nosotros. Mas sin embargo, a veces se nos olvida todos los sufrimientos que Él tuvo. Aleluya. El Señor a nosotros nos da órdenes. ¿Qué órdenes nos da a nosotros? Dice, oren sin cesar. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Oren por los enfermos. Socorran ustedes a los necesitados. Perdonen ustedes a los que los ofenden. Bendigan a los que os maldicen. ¿Será que hay mucho sufrimiento para poder cumplir esas órdenes del Señor? Nunca van a ser comparadas con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, nosotros, hay un mandato, un montón de mandatos en la palabra y no los podemos realizar. Amén. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, encontramos en Deuteronomio 28, encontramos, ahí usted lo puede leer, amada hermana, el listado de todas las bendiciones que el Señor estableció en su palabra cuando nosotros obedecemos. Que vamos a ser bendecidas en todo sentido. Pero al lado de eso también encontramos el listado de todas las maldiciones que se van a hacer en nuestra vida si nosotros desobedecemos. Y teniendo nosotros los dos listados, sabemos, leemos uno, leemos el otro y nos quedamos con las que nos dan maldiciones, porque siempre somos desobedientes a lo que la palabra nos pide. Cuando Él no nos va a exigir mayor cosa de la que nosotros no podamos hacer. El verdadero evangelio es práctico y se enseña con el ejemplo y el testimonio. Nosotros tenemos que guardar el testimonio que es tan fundamental, hermano. Muchas veces nosotros hacemos a un lado el testimonio, a veces le ponemos tanta importancia. Por ejemplo, decimos, yo guardo mi apellido,
porque mi apellido es muy importante. Pero nosotros nunca nos ponemos a pensar que el testimonio que nosotros tenemos es fundamental en nuestra vida cristiana. Tenemos que dar frutos. Por eso el apóstol Pablo decía, y era algo, yo he admirado mucho el ministerio del apóstol Pablo, porque él era muy claro para decir las cosas. Y él decía, no deseo que me juzguen por lo que yo diga, por lo que yo cuente. Más bien júzguenme por la vida que me vean llevar y por el mensaje que me escuchen proclamar. Porque lo que es fundamental en nuestra vida, hermanas, es el testimonio que nosotros vamos a dar como hijos y como hijas de Dios que somos. Aleluya. Si nosotros, hermanos, vamos a practicar la palabra y vamos a ser obedientes de ella, lo primero que tenemos que hacer es creerla. Porque yo no voy a venirle a usted a predicar aquí algo que yo no creo. Si yo estoy aquí, amadas hermanas, es para decirle que lo que está en esta santa palabra, yo la creo y la he atesorado en mi corazón. Aleluya, porque algo fundamental es creer en la palabra. A veces yo me pongo a leer toda la historia de lo que es el pueblo de Israel y a veces pienso yo, ¿cómo es que el pueblo de Israel, teniendo tantas experiencias, viendo los prodigios, viendo los milagros del Señor, no creyó en el Señor? Cuando el Señor los alimentó durante 40 años y les dejaba caer maná del cielo. Y ahora yo le pregunto, ¿de dónde venía el maná? ¿De la tierra? No, el maná venía del cielo, caía. Ellos no tenían que trabajar para poder cultivar, para poder recoger ese maná, porque todo venía del cielo, porque dice que era comida de ángeles, fue la que le dio al pueblo. Mas sin embargo, el pueblo llega a un momento en que dice, ya estamos hastiados de esta comida, de este alimento miserable. Pero dice que cuando salieron de Egipto, se habían ido unos egipcios con ellos. Y ellos empezaron a murmurar y a recordar de todo lo que comían en Egipto. Y empezaron a recordar de las cebollas, de los ajos, de los pepinos, de los melones y de la carne. Y se junta el pueblo de Israel, se contaminaron ellos y empezaron a murmurar y a decir, ya no queremos este maná, este alimento que Dios nos da, sino nosotros queremos carne. Y todo esto llega a oídos, dice, de Moisés. Y Moisés se molesta y dice, ya estoy cansada de este pueblo que toda la vida se está quejando, que nunca creen en el poder de Dios. Y se acerca a Dios y le dice, Señor, yo ya estoy cansado, ya no quiero dirigir este pueblo, porque ahora están lloriqueando, dice, porque ahora lo que quieren es comer carne. Y el Señor le dice, está bien, diles que no les voy a dar carne un día, 3 días, ni 10 días, les voy a dar un mes, hasta que la vomiten por las narices, para que se den cuenta que han desobedecido y que han hecho a un lado mis mandamientos. Pero dice que Moisés se queda asustado, le dice, Señor, le dice, pero si todo el ganado que nosotros traemos no son suficientes siquiera para 2 días de comida, porque traemos 600,000 hombres, aparte mujeres y niños. Y le dice el Señor, ¿cuándo te has dado cuenta que yo me he debilitado? Yo soy el Dios de los imposibles, yo todo lo puedo hacer y le voy a demostrar a este pueblo que yo puedo darles el alimento de un mes. Y así lo hizo. Pero el pueblo de Israel nunca creyó.
Y por eso el Señor decía, el pueblo mira para todos lados, pero jamás me ha visto. Y eso no debemos de hacerlo, hermanas. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Estamos pasando momentos difíciles, es cierto, pero nosotros debemos de creer en esta santa palabra. Nosotros debemos de creer que esta palabra se tiene que hacer rema en nuestra vida. Aleluya. Aquí encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 9, en el verso 27, encontramos la historia de otros dos ciegos, que dice que ellos escucharon cuando el Señor Jesús venía y empezaron ellos a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús se acerca y les dice, ¿creen ustedes que yo puedo darle la vista? Y los ciegos contestan inmediatamente, creemos. Con seguridad ellos, hermano, y no miraban. Esas son las enseñanzas que nos dan a nosotros estos ciegos. Ellos no miraban, pero ellos decimos, sí creemos que tú nos puedes dar la vista. Entonces el Señor Jesús dice, les tocó los ojos y les dijo, que se haga realidad lo que ustedes han creído. Y estos ciegos recobraron la vista. Lo importante en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana es creer en la palabra de Dios. Aleluya. Paso número 3. Tenemos que testificar lo que hemos visto y oído y no podemos ser incrédulos. Debemos siempre desechar la duda en nuestro corazón, porque si nosotros vamos a permitir que la duda entre a nuestro corazón, nos vamos a constituir como los fariseos, que miraban los milagros del Señor y no creían. Es por eso que muchas veces nosotros, a la vida de nosotros, y hay mucha gente cristiana que miran los milagros y ellos no creen en los milagros. Y a veces dicen, hasta que yo no vea un milagro, no voy a creer. Y cuando lo están viendo ya el milagro, dice, ahora lo veo y no lo creo. O sea que nosotros siempre somos conflictivos, pero en nuestro corazón no debe de haber duda. Siempre tener la certeza del que prometió, porque dice que el Señor no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Aleluya. Y si realmente nosotros hemos conocido a Cristo y hemos escuchado la voz de Él, debemos de despojar toda la incredulidad que haga en nuestra vida. Porque a través de las experiencias que nosotros tenemos y las vamos a dar a conocer, esas van a ser las que van a dar el testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Por eso en el Salmo 34 dice, comprobemos por experiencias propias cómo las misericordias se derraman sobre todos aquellos que confían en Él. Y nosotros debemos de confiar en el Señor para que las misericordias de Él sean derramadas sobre nuestra vida. Número 4. ¿Cómo fueron abiertos nuestros ojos? Después del encuentro personal que nosotros tuvimos con el Señor Jesús, dejamos de ser ciegos. Hoy el panorama de nuestra vida cristiana tiene que ser completamente diferente. Porque antes, cuando nosotros éramos ciegos, un problema pequeñito lo mirábamos grande. Pero hoy que estamos en el camino del Señor, un problema grandote lo miramos pequeñito. Hoy miramos y mucha gente cree que la pandemia es un problema grande, y es cierto. Pero nosotros no estamos viendo ese problema. Nosotros estamos viendo de qué tamaño es nuestro Dios y cuáles son las promesas que ese Dios de la gloria ha puesto en su palabra. Y por eso nosotros las atesoramos. Porque hoy sabemos que lo que antes era imposible, para el Señor hoy todo es posible. Amén.
Otra cosa que el Señor en su palabra nos dice que cuando nosotros tengamos problemas, hermanas, dice, clamen a mí. ¿Y qué? Y yo responderé, dice. Porque mire qué precioso es que es clamar y sabemos que Él nos va a responder. Y les voy a enseñar, dice, cosas. Les enseñaré grandes cosas que ustedes no conocen. Qué lindo es tener un Dios tan grande como el nuestro. Aleluya. Y el paso número 5 dice, ¿qué opinión tenemos nosotros de Cristo? Yo no le puedo decir cuál es la opinión que usted tiene del Señor. No sé si alguna vez le han preguntado a usted, ¿qué es el Señor Jesús para usted? Pero para mí el Señor Jesús, Él ha sido mi esposo, ha sido mi consejero, ha sido mi refugio, ha sido mi consolador. Pero tengo 24 años de estar en una silla de ruedas. Y yo sé que hay muchas y miles de promesas en el Señor, pero yo me he tomado a 7 promesas, que día a día yo se las recuerdo a mi Señor. Y con esas he podido salir adelante en medio de las luchas y en medio de las pruebas. Esas promesas han fortalecido mi vida espiritual. Son 7 promesas. La primera, el Señor es mi Salvador. Yo reconozco al Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Si Él es el Señor de mi vida, quiere decir que yo le tengo que obedecer. Porque el Señor dice, me llaman Señor, pero no me obedecen. Entonces, si yo reconozco a mi Señor como mi Señor y como mi Salvador, reconozco a Jesús, tengo que obedecerle. Primera promesa. Segunda promesa, Él es Jehová Shammah, el que está conmigo en todos momentos, el que nunca me ha dejado sola, que cuando tengo necesidad, clamo a Él y Él me responde, porque jamás me he mantenido sola. Él es Jehová Rohi, Él es mi sanador. Y vaya si no, el Señor ha obrado los milagros grandes en mi vida, porque yo he tenido una serie de enfermedades, pero yo lo he declarado al Señor como Jehová Rafa, mi sanador. Él es Jehová Jireh, el que suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y nunca me ha faltado nada. Yo siempre he dicho, amadas hermanas, que mi esposo fue muy especial, pero el esposo que ahora tengo, como dicen los muchachitos, es Calimec, porque él nunca ha dejado que yo pase necesidades. Lo conozco como Jehová Nisi, Él es mi estandarte, Él es mi bandera. Amén. Lo reconozco como Jehová Sabaoth, que Él me saca victoriosa en todas las batallas, porque Él no ha perdido ni una batalla. Y entonces Él va adelante conmigo. Y Él es Jehová Rohi, Él es mi pastor. Y si es mi pastor, nada me faltará. Así conozco yo a mi Señor Jesús. Y todas esas promesas que están aquí en la palabra, y estas 7 promesas han fortalecido mi vida. Y siempre debemos de pedirle al Señor que nos dé una visión espiritual bien definida. Que no cuando estemos en momentos de bonanza decimos que somos cristianas. Y que cuando estamos pasando momentos de dificultad o de escasez, como estamos pasando hoy, que nos retractemos y dejemos de ser cristianas. Siempre debemos de tener una identidad para que cada una de las promesas sean la realidad en nuestra vida. El hermano pastor decía el domingo que las promesas son para los hijos, que las promesas son para los que creen en la salvación. Y yo creo en la salvación, y usted también debe de creer en esa salvación. Y si usted es hija del Señor, esas promesas se tienen que hacer realidad en nuestra vida.
Recordemos que las promesas del Señor son irrevocables. Las promesas del Señor nunca cambian. Porque dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Y en dónde está escritas las promesas? En la palabra del Señor, las cuales se tienen que ser realidad en nuestra vida. No debe haber duda en nuestro corazón. Debemos de tener una convicción firme. La palabra nos dice, no teman, porque yo estoy con vosotros. No desmayen, porque yo soy su Dios. No esfuércense, porque yo los sostendré con la diestra de mi mano. Aleluya. Y yo soy Jehová su pastor. Y al decir que Él es nuestro pastor, Él es nuestro Jehová Rohi, nuestro pastor, nada nos va a faltar, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Aleluya. Nuestra vida está llena de bendiciones, hermana. Aunque en nuestro caminar vamos a encontrar obstáculos, pero los vamos a vencer, porque está Jehová Shama con nosotros, nunca nos va a dejar sola. Él va a ir adelante como Jehová Nisi, como nuestro estandarte. Aleluya. Recordemos que hoy ya no somos ciegas. Hoy hemos alcanzado misericordia de Dios. Si nosotros nos recordamos un poquito la vida del apóstol Pablo, para que él pudiera conocer al Señor y dejar la ceguera espiritual, lo tuvieron que dejar ciego, hermano. Tuvo que pasar un proceso tan grande de 3 días, en donde él pudo reconocer de que su vida solo era paganismo y religiosidad. Y dice la palabra que cuando se le cayeron las escamas de los ojos, él entendió, dice, el error en que había vivido. Y que a través de que él cambió su manera, tuvo una renovación de mente. Y su testimonio sirvió, porque él confesó que ya era una nueva criatura. El testimonio de él sirvió para que muchos dejaran la ceguera espiritual que tenían. Aleluya. Y muchos vinieron a pie de Cristo. Hoy nosotros estamos exhortando a todas aquellas personas que no tienen el conocimiento del Señor, que lean la palabra, que se acerquen a una persona, que investiguen para saber quién es Cristo, porque muchas veces nosotros solo practicamos las costumbres, las tradiciones, y realmente no sabemos lo que realmente es Cristo en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Nuestros ojos tienen que ser abiertos, hermanos, para poder distinguir lo bueno y lo malo. Y que nuestros ojos, si ya dejamos de ser nosotros ciegos espirituales, que tomemos nuestros ojos para lo bueno, hermano. No dejemos que nuestros ojos se vayan para llegar a la perdición, como le pasó a Eva, que dice que Eva había recibido la orden de que no comiera del fruto prohibido, del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Qué hizo Eva? Vio que ese fruto era agradable a sus ojos y comió, desobedeciendo la palabra de Dios. Aleluya. Y todo esto trajo consecuencias. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. La mujer de Lot, que fue sacada por misericordia de Sodoma cuando iba a ser incendiada, y dice que la misericordia de Dios fue tan grande que envió ángeles para que fueran sacados. Y todavía el ángel les dijo, escapen por su vida. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Abrió sus ojos y no obedeció, porque el ángel les dijo nada de volver a ver atrás. Sin embargo, ella desobedeció y vio hacia atrás y se quedó como una estatua de sal. Entonces, que nuestros ojos no nos ayuden para la perdición, sino que nos ayuden, hermanos, para tener experiencias sobrenaturales. Porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios sobrenatural.
quiere que nosotros tengamos experiencias sobrenaturales y las podemos ver en el Segunda de Reyes, en el capítulo 6, en el verso 17. Si usted quiere puede leer todo el capítulo 6 del segundo libro de Reyes y nos miramos la historia tan preciosa del profeta Eliseo, que tenía un sirviente llamado Giezi. Y el profeta era perseguido, dice, por el rey de Asiria, porque el profeta era usado. Dios le hablaba a este profeta para decirle todas las estrategias que el pueblo de Asiria, que era el pueblo enemigo de Israel, querían hacer con este pueblo. Mas sin embargo dice que el rey de Asiria, muy enojado porque pensaba que dentro de sus funcionarios había algún espía, y ellos le declararon que no, que la diferencia que habían de los dos pueblos era que el pueblo de Israel tenía un profeta, y que ese profeta Dios lo usaba y a él le revelaba todos los secretos que el rey hacía cuando se juntaba en reuniones con sus funcionarios, todas las estrategias para poder derrotar al pueblo de Israel. Él se las declaraba a este profeta. Ya cuando los asirios atacaban a Israel, ya ellos sabían cómo defenderse. Enojado este rey, manda a buscar al profeta Eliseo y lo encuentra en un lugar llamado Dotán. Y dice que ahí envió un ejército para ir a tomar como prisionero a solo un hombre. Y en la mañana, dice, cuando se levanta el siervo de este profeta, se queda asustado de ver que estaban cercados por el ejército enemigo. Y llega, dice, delante de su señor y le dice: Señor mío, estoy asustado porque hay un ejército que está cercando nuestra casa. Y el profeta le dijo: no temas, porque mayor es el ejército que está contra nosotros, que está a favor de nosotros. Y le dice a Dios: Señor, ábrele los ojos. Pero ¿qué ojos le abrió a Eliseo, al sirviente? No fueron los ojos físicos, porque él tenía sus ojos físicos, eran los ojos espirituales, para que él pudiera contemplar cuál era el ejército que los estaban a ellos protegiendo. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Si nosotros pudiéramos contemplar la inmensidad del ejército que está alrededor de nosotros, hoy nos sintiéramos tranquilos de esta pandemia que está pasando aquí alrededor de nosotros. Mas sin embargo dice que Dios le abre los ojos al siervo y él se da cuenta y dice: es cierto, caballos y carros de fuego están contra nosotros. Y se dio cuenta que era mucho mayor que el ejército de los sirios. Y sale el profeta Eliseo y le dice: Señor, por favor, pon ciegos al ejército enemigo. Y Dios dejó ciego al ejército enemigo. Y dice que sale el profeta y les dice: vénganse, yo los voy a llevar, yo los voy a conducir y los voy a llevar hasta el hombre que ustedes buscan. Y se los llevó a Samaria, que era la capital de Israel. Y cuando ya estaban allí en Samaria, le dijo: Señor, por favor, ábrele nuevamente los ojos. Y se dieron cuenta los asirios que estaban en el campo enemigo. Y ahí el pueblo de Israel quiso matarlos, pero el profeta les dijo: no los maten, denles de comer y que regresen a su tierra. Y eso les sirvió a ellos por un tiempo, que tuvieran temor de que sí había un verdadero profeta en el pueblo de Israel. El Señor quiere, amadas hermanas, que nosotros tengamos experiencias sobrenaturales, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Y que
esas experiencias nosotros las podemos tener, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y así será eternamente y para siempre. Espero, amadas hermanas, que esta reflexión nos sirva para seguir adelante. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero recordemos que mayor ejército es el que está con nosotros. El poderoso está con nosotros. Sigamos adelante, que el Señor me las bendiga, y le vamos a pedir al Señor que nos dé otra oportunidad para que podamos estar con ustedes. Vamos a orar. Aleluya. Amante Padre y bueno que estás en los cielos, te damos gracias, mi buen Jesús, por esa oportunidad que tú nos has permitido de poder compartir tu palabra bendita. Esperamos, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a aquellos corazones, mi Dios, y que podamos, Señor, creer en ti, tener fe en ti, Señor, y seguir adelante, porque todavía nos falta camino que recorrer, Señor, pero que lo hagamos, Señor, sabiendo que en ese caminar no estamos solas, sino que tú estás con nosotros. Te pido que tú bendigas de una manera especial cada familia, mi Dios, que tú bendigas a cada hermana por nombre, que tú bendigas a todas aquellas personas que se han conectado o que van a escuchar esta predicación, mi Dios. Muchas gracias porque tú eres un Dios sobrenatural, mi Rey. Gracias porque tú nos permites y nos das ese privilegio de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.